Este compilado reúne relatos impactantes que revelan cómo Dios usó a Abraham para establecer un pacto eterno y convertirlo en el padre de una gran nación. A través de estas historias, vemos la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, su poder para obrar en lo imposible y su gracia al guiar a Abraham en su caminar de fe. Cada paso en la vida de Abraham nos muestra el carácter de un Dios que siempre cumple su propósito perfecto. La gran aventura de Abraham. Dios prometió un futuro increíble. Abraham vivió una gran aventura de fe cuando Dios lo llamó a dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida con la promesa de convertirlo en el padre de una gran nación. Aunque no entendía todo el plan, Abraham confió en Dios y siguió su guía. A través de su obediencia, Dios mostró que su fidelidad siempre cumple lo que promete, incluso cuando parece imposible. Abraham y Lot se separan. Descubre el impactante final. Abraham y Lot se separaron cuando la tierra no pudo sostener a ambos debido a sus grandes rebaños. Abraham, con humildad, permitió que Lot eligiera primero, y éste escogió las fértiles llanuras de Sodoma. Aunque pareciera que Lot obtuvo lo mejor, Dios reafirmó su promesa a Abraham, bendiciéndolo con la tierra que le había prometido y un futuro lleno de esperanza. Dios pone a prueba a Abraham. ¿Sacrificará a su hijo? Dios puso a prueba la fe de Abraham al pedirle que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moria. Aunque era una petición difícil, Abraham confió plenamente en Dios y obedeció sin dudar. En el último momento, Dios proveyó un carnero, mostrando que siempre recompensa la fe y nunca abandona a quienes confían en Él. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo la fe, la obediencia y la confianza de Abraham permitieron que el poder, la fidelidad y las promesas de Dios se cumplieran de manera extraordinaria. Su historia nos inspira a creer en los planes perfectos de Dios, incluso cuando parecen imposibles, y a caminar en fe hacia el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Érase una vez un hombre llamado Abraham que vivía en una tierra lejana con su esposa Sara y su hijo Isaac. Abraham y Sara ya eran muy viejitos cuando Dios les dio a Isaac, y lo querían más que nada en el mundo. Isaac era su tesoro, su alegría, y todo lo que hacían era por él. Abraham había esperado muchísimos años para tener a su hijo, y ahora no podía estar más feliz. Cada mañana Abraham se levantaba muy temprano para orar y agradecerle a Dios por su familia. Después, pasaba el día con Isaac, enseñándole cosas sobre la vida y sobre Dios. Isaac era un chico curioso y siempre quería aprender más. Juntos cuidaban a los animales, caminaban por los campos y disfrutaban de las cosas simples, como mirar las estrellas en la noche y contar historias junto al fuego. La vida de Abraham parecía perfecta, pero un día todo cambió. Abraham iba a enfrentarse a la prueba más difícil de su vida, una prueba que pondría a prueba su fe y su amor por Dios. Ni él ni Isaac sabían lo que estaba por venir, pero estaba a punto de suceder algo que jamás olvidarían. Una mañana, mientras el sol empezaba a salir, Abraham escuchó una voz que lo llamaba. Abraham era la voz de Dios. Abraham respondió enseguida sin dudar, porque siempre estaba dispuesto a obedecer. Pero esta vez, lo que Dios le pidió fue algo muy difícil de entender. Dios le dijo: Abraham, quiero que tomes a Isaac, tu hijo querido, y lo lleves a una montaña lejana. Allí lo ofrecerás en sacrificio para mí. El corazón de Abraham latía muy fuerte. ¿Cómo podía hacer algo así? Isaac era su hijo, su único hijo. Pero Abraham confiaba en Dios. No entendía por qué Dios le pedía algo tan duro, pero sabía que debía obedecer. Así que, con mucha tristeza y un nudo en la garganta, Abraham se levantó muy temprano al día siguiente, preparó su burro y le dijo a Isaac que lo acompañara en un viaje. Isaac, sin saber lo que sucedía, caminaba junto a su padre, llevando la leña para el sacrificio. Mientras avanzaban, Isaac se detuvo y preguntó: «Papá, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham miró a su hijo con ojos llenos de amor y le dijo: «Dios proveerá, hijo mío». Pero en su corazón, Abraham sabía que esta prueba no sería fácil.
Finalmente llegaron a la cima de una montaña muy alta. Abraham estaba muy serio mientras construía un altar con piedras y colocaba la leña. Isaac lo miraba un poco confundido, pero confiaba en su padre. Entonces Abraham hizo algo increíblemente difícil. Le explicó a Isaac lo que Dios le había pedido. Aunque Isaac se sorprendió, sabía que su padre siempre hacía lo correcto y que ambos debían confiar en Dios. Así que obedeció y se recostó sobre el altar. Con lágrimas en los ojos, Abraham levantó el cuchillo. En su corazón amaba a Isaac más que a nada en el mundo, pero sabía que debía obedecer a Dios, no importa cuánto doliera. Justo en ese momento, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, una voz poderosa lo detuvo. «Abraham, detente. No hagas daño al muchacho». Abraham se detuvo al instante. Se sentía tan aliviado y tan agradecido. Sabía que Dios había visto su fe y que no tendría que lastimar a su hijo. Era como si una gran carga se quitara de su corazón. De repente, Abraham escuchó un ruido, miró alrededor y vio algo asombroso. Un carnero atrapado en un arbusto cercano. Era como si hubiera aparecido de la nada. Abraham sonrió con alivio y gratitud, porque entendió que Dios había provisto el sacrificio que necesitaban. En lugar de sacrificar a Isaac, Abraham tomó el carnero y lo ofreció en agradecimiento. Este fue el momento más emocionante. Abraham e Isaac miraban el fuego del sacrificio mientras el carnero ardía en el altar. Sabían que Dios había estado con ellos todo el tiempo, cuidando de ellos incluso en el momento más difícil. Abraham abrazó a su hijo, y juntos agradecieron a Dios por su bondad. Desde entonces, Abraham llamó a ese lugar «El Señor proveerá», porque en el momento más oscuro, Dios les había dado lo que necesitaban. Isaac miraba a su padre con admiración, entendiendo que su papá había confiado en Dios por encima de todo. Desde ese día, la vida de Abraham e Isaac cambió para siempre. Volvieron a casa juntos, más cercanos que nunca, sabiendo que podían confiar en Dios sin importar lo que pasara. A través de esta gran prueba, Abraham aprendió que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando parece que todo está en contra. Isaac también entendió que su vida era un regalo especial de Dios, y ambos estaban agradecidos por cada día que vivían juntos. La fe de Abraham se hizo famosa en toda la tierra. Muchas generaciones después, las personas seguían hablando de la gran confianza que Abraham tuvo en Dios. Y Dios, como había prometido, bendijo a Abraham con una familia tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta historia nos enseña que, aunque a veces Dios nos pide hacer cosas difíciles o que no entendemos, siempre podemos confiar en Él. Dios nunca nos dejará solos, y cuando obedecemos con todo nuestro corazón, Él provee lo que necesitamos, justo a tiempo. Así que, cuando te sientas asustado o confundido, recuerda que Dios siempre está contigo, cuidando de ti. No importa lo grande que sea el problema, Dios tiene un plan perfecto. Solo tienes que confiar, como lo hizo Abraham, y Dios proveerá en el momento justo. Érase una vez, en una tierra lejana, vivía un hombre llamado Abraham y su esposa, Sara. Abraham era un hombre que amaba mucho a Dios, y Dios lo había bendecido con muchas cosas, como animales, tierras y siervos. Sin embargo, había algo que Abraham y Sara deseaban más que nada: un hijo. Dios les había prometido que tendrían descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, pero Sara ya era muy mayor, y hasta ese momento no había podido tener hijos. Génesis 17:16. Todos los días, Abraham y Sara seguían confiando en la promesa de Dios. Sara, aunque ya era anciana, soñaba con el día en que pudiera abrazar a su propio hijo. Pero al ver que el tiempo pasaba y no tenía un bebé, su corazón a veces se llenaba de dudas. Aunque ya tenían a Ismael, el hijo que Abraham había tenido con la sierva Agar, no era lo que Sara había esperado. Ella seguía pidiendo a Dios que cumpliera su promesa. La vida en el campamento de Abraham era tranquila. Todos los días cuidaban de sus ovejas y cabras, y Abraham pasaba tiempo orando a Dios y confiando en su plan. Pero un día algo increíble ocurrió. Unos visitantes muy especiales llegaron a la tienda de Abraham. Eran mensajeros de Dios. Ellos le dijeron que Sara tendría un hijo muy pronto. Aunque Sara se rió al principio porque pensó que era imposible, Dios le recordó que para él no hay nada imposible. Génesis 18:14. Hasta que un día la promesa de Dios se cumplió. Sara, aunque ya era muy mayor, quedó embarazada y tuvo un bebé. Abraham y Sara le pusieron por nombre Isaac, que significa risa, porque Sara había reído cuando los ángeles le anunciaron que sería madre a su edad. Génesis 21:1-3. Qué alegría sentían Abraham y Sara. Finalmente tenían el hijo que Dios les había prometido.
El día en que Isaac nació fue un día lleno de gozo y celebración. Todos en el campamento se reunieron para ver al pequeño bebé. Sara no podía dejar de sonreír mientras lo sostenía en sus brazos. Decía a todos: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que escuchen esto se reirán conmigo. Génesis 21:6. Después de tantos años de espera, Isaac había llegado. Pero aunque el nacimiento de Isaac fue un momento feliz, algo comenzó a cambiar en el corazón de Sara. Ella notaba que Ismael, el hijo mayor de Abraham con la sierva Agar, no trataba bien a Isaac. Un día Sara vio a Ismael burlándose de Isaac mientras jugaban. Esto hizo que Sara se sintiera incómoda y comenzó a preocuparse por el futuro de su hijo. Y por eso, Sara decidió que había llegado el momento de proteger a Isaac. Aunque Ismael también era hijo de Abraham, Sara no quería que Isaac creciera sintiéndose amenazado o burlado por su medio hermano. Entonces, Sara fue a hablar con Abraham y le dijo: «Echa a esa esclava y a su hijo, porque no quiero que Ismael comparta la herencia con mi hijo Isaac». Génesis 21:10. Esto fue muy difícil para Abraham. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, también era su hijo, y Abraham lo amaba. No sabía qué hacer. Pero esa noche Dios habló con Abraham y le dijo que escuchara a Sara, porque Isaac era el hijo de la promesa. Dios le aseguró que también cuidaría de Ismael y que haría de él una gran nación. Génesis 21:12-13. Con el corazón pesado, Abraham se despidió de Ismael y Agar. Les dio agua y comida y los envió al desierto. Aunque estaba triste, confiaba en que Dios cumpliría su promesa de cuidar de ellos. Agar e Ismael vagaron por el desierto hasta que se quedaron sin agua. Desesperados, Agar dejó a Ismael bajo un arbusto, incapaz de soportar verlo morir de sed, y comenzó a llorar. Hasta que finalmente, en ese momento de mayor desesperación, Dios escuchó el llanto de Ismael. Un ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: «No temas, porque Dios ha escuchado al niño. Levántalo y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación». Génesis 21:17-18. En medio del desierto, cuando todo parecía perdido, Dios mostró su misericordia y cuidado. Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua cerca. Rápidamente fue a llenar su cantimplora y le dio de beber a Ismael. Estaban salvados. Dios cumplió su promesa a Abraham. Ismael no solo sobrevivió, sino que con el tiempo creció, se convirtió en un gran arquero y formó una nación poderosa. Génesis 21:20-21. Mientras tanto, en el campamento de Abraham, la vida continuaba para Isaac y su familia. Isaac creció sano y fuerte, y era amado por todos. Abraham sabía que Dios tenía un plan especial para su hijo, y seguía confiando en las promesas de Dios cada día. Y desde ese día, Abraham, Sara e Isaac vivieron en paz, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. Aunque habían enfrentado momentos difíciles, aprendieron a confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Isaac creció en un hogar lleno de amor y fe, y su historia sería parte de la gran historia de la familia de Dios, que traería bendiciones a todo el mundo. Ismael también fue bendecido por Dios. Aunque tuvo que separarse de Abraham, Dios estuvo con él y su madre Agar, y les dio un futuro lleno de promesas. Así, las dos familias continuaron bajo el cuidado de Dios, cada una cumpliendo un propósito especial dentro del plan divino. El campamento de Abraham se llenó de gratitud y alegría. Todos recordaban cómo, aun en los momentos más oscuros, Dios había provisto lo necesario. Tanto Isaac como Ismael serían parte de algo mucho más grande, la familia de Abraham, de la que un día nacería una bendición para todas las naciones. La moraleja de esta historia es que Dios siempre cumple sus promesas, aunque parezcan imposibles. A veces debemos esperar pacientemente, como lo hicieron Abraham y Sara, y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. También aprendemos que, aunque a veces las cosas no salen como esperamos, Dios cuida de nosotros, tal como lo hizo con Ismael y Agar en el desierto. Los niños pueden aprender que cuando enfrentan dificultades o sienten que están solos, pueden confiar en que Dios los escucha y los ayudará, tal como lo hizo con Ismael. Dios nunca abandona a sus hijos y tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo necesitamos confiar en Él y seguir sus caminos, sabiendo que siempre está con nosotros, cuidándonos. Érase una vez, en un lejano lugar llamado Harán, vivía un hombre llamado Abram. Aunque ya era mayor, con 75 años, Abram tenía una vida plena junto a su esposa Sarai, su sobrino Lot y el resto de su familia. Harán era una ciudad muy conocida por sus grandes mercados, donde la gente vendía de todo, animales, alimentos y objetos valiosos. Abram vivía una vida tranquila, siendo conocido entre sus vecinos como un hombre justo y bondadoso. Él amaba profundamente a su familia y siempre trataba de hacer lo correcto.
Pero había algo aún más especial en Abram. Tenía una relación única con Dios. Abram confiaba en Dios con todo su corazón. Pero lo que aún no sabía era que Dios tenía un plan muy importante para él. Un día algo extraordinario sucedió. Dios, el creador del cielo y la tierra, habló directamente a Abram. La voz de Dios era clara y poderosa, y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Abram, quiero que dejes tu tierra, tu casa y a tu familia. Quiero que vayas a un lugar que te mostraré. Allí te bendeciré. Te daré una gran familia y haré de ti una gran nación. Imagínate lo sorprendido que debió estar Abram. Dios mismo le estaba hablando. Aunque Abram no sabía a dónde lo llevaría ese viaje ni cómo se cumpliría esa promesa, decidió confiar plenamente en las palabras de Dios. Dios le prometió a Abram que lo cuidaría y que a través de él todas las familias del mundo serían bendecidas. ¡Qué promesa tan maravillosa! Sin embargo, la decisión que Abram tenía que tomar no era fácil. Harán era su hogar, el lugar donde había pasado gran parte de su vida, y dejarlo todo para ir a un lugar desconocido requería una enorme fe. Aún así, en su corazón, Abram sabía que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso, con valentía y fe, decidió obedecer y seguir el plan que Dios tenía para él. Abram vivía su día a día en Harán, cuidando de su familia y de sus animales. Su esposa Sarai estaba siempre a su lado, y su sobrino Lot lo ayudaba en muchas tareas. Aunque la vida en Harán era cómoda y familiar para ellos, Abram no podía dejar de pensar en las promesas que Dios le había hecho. A veces, por las noches, se sentaba bajo el cielo estrellado y miraba las estrellas, preguntándose cómo Dios cumpliría esas grandes promesas, especialmente porque ni él ni Sarai tenían hijos. Sin embargo, a pesar de no entenderlo todo, Abram confiaba plenamente en Dios y esperaba con paciencia el momento en que sus promesas se harían realidad. Todo cambió cuando Dios le pidió que dejara su hogar. Aunque fue una decisión difícil, Abram no dudó en obedecer. Con Sarai y Lot, empacaron sus pertenencias y prepararon a sus animales para partir. Harán, el lugar donde habían vivido durante tanto tiempo, quedó atrás. Abram no sabía exactamente a dónde iba, pero tenía una confianza inquebrantable en que Dios lo guiaría. Después de muchos días de viaje, llegaron a una tierra llamada Canaán. Todo era nuevo y diferente para ellos. Al llegar a un lugar llamado Siquén, donde había un gran árbol conocido como el árbol de Moré, Dios se le apareció de nuevo a Abram. En ese momento Dios le dijo: Abram, esta tierra se la daré a tus descendientes. Aunque Abram aún no tenía hijos, la promesa de Dios le llenó el corazón de esperanza. Estaba asombrado y agradecido, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. Abram, lleno de gratitud, decidió construir un altar en ese lugar para adorar a Dios. Quería asegurarse de que Dios siempre fuera el centro de su vida, y que su familia nunca olvidara las promesas que Él les había hecho. A partir de ese momento, Abram y su familia comenzaron una nueva etapa en su vida, confiando cada día más en la dirección que Dios les daba. El viaje de Abram no siempre fue fácil. Poco tiempo después, una gran hambruna golpeó la tierra, lo que significaba que no había suficiente comida para todos. Abram tomó una decisión difícil. Para proteger a su familia, decidió llevarlos a Egipto, donde esperaban encontrar alimento. Aunque Abram confiaba en Dios, sentía un gran temor por lo que pudiera ocurrir en Egipto. Sabía que su esposa Sarai era muy hermosa y temía que los egipcios lo mataran para quedarse con ella. Para protegerse, Abram le pidió a Sarai que dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Al hacerlo, pensó que evitaría problemas y que podrían estar a salvo. Sin embargo, las cosas no salieron como él había planeado. Cuando el faraón, el rey de Egipto, vio a Sarai, se sintió muy atraído por su belleza y decidió llevarla a su palacio. Aunque trató bien a Abram, las cosas comenzaron a complicarse. Dios no tardó en intervenir. Una serie de plagas y problemas comenzaron a afectar la casa del faraón, y el rey pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Descubrió que Sarai no era en realidad la hermana de Abram, sino su esposa. Furioso y temeroso de lo que podría ocurrir, el faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Por qué no me dijiste la verdad? Me dijiste que ella era tu hermana y no tu esposa. Ahora toma a Sarai y vete de aquí. Abram, al darse cuenta de que había actuado por miedo y no por fe, comprendió que Dios lo había protegido una vez más. Con un corazón agradecido y un poco avergonzado, Abram y su familia dejaron Egipto. Dios había sido fiel y los había cuidado, incluso cuando Abram había tomado decisiones equivocadas. Ellos salieron de Egipto con muchas riquezas y continuaron su viaje, sabiendo que Dios estaba cumpliendo su promesa de bendecirlos.
Desde ese día, Abram aprendió a confiar más en Dios que en sus propios planes. A lo largo de su vida, Dios le había demostrado que siempre estaría a su lado, protegiéndolo y guiándolo. Abram siguió construyendo altares y orando a Dios en cada lugar al que llegaba, agradecido por todo lo que había recibido. Aunque aún no tenía hijos, seguía confiando en que Dios cumpliría su promesa de darle una gran descendencia. La historia de Abram nos enseña que debemos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Aunque Abram cometió errores, Dios lo protegió porque era parte de su gran plan. Al igual que Abram, a veces enfrentamos situaciones que nos asustan o que no comprendemos. Pero si confiamos en Dios y seguimos sus caminos. Había una vez un hombre llamado Abram, que vivía en una tierra lejana. Abram era un hombre muy especial porque amaba y confiaba en Dios con todo su corazón. A pesar de su edad avanzada, Dios le había hecho una promesa increíble, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un problema muy grande. Abram y su esposa Sarai no tenían hijos y ya eran muy viejitos. Abram tenía 75 años cuando Dios le hizo esa promesa, y aunque él confiaba en Dios, a veces se preguntaba cuándo y cómo se cumpliría. Todos los días, Abram miraba a su alrededor y veía que otras familias tenían hijos que corrían y jugaban, pero él y Sarai estaban solos. A pesar de eso, Abram construía altares para adorar a Dios y se mantenía firme en su fe. Sarai, por otro lado, aunque también amaba a Dios, se sentía triste porque no podía darle un hijo a su esposo. En esa época, tener hijos era muy importante, y Sarai se preocupaba porque no veía cómo podrían cumplir con la promesa de Dios. Un día, Dios habló nuevamente a Abram. Lo llevó afuera, bajo el cielo oscuro, lleno de estrellas brillantes. «Mira al cielo, Abram», le dijo Dios. «Así de numerosos serán tus descendientes». Abram miró las estrellas y, aunque no entendía cómo eso podría ser posible, creyó en las palabras de Dios, y fue entonces cuando Dios lo consideró justo por su fe. Pero un día, después de esperar mucho tiempo, Sarai se impacientó. Ya había pasado mucho tiempo desde la promesa de Dios, y aún no había ningún hijo. Entonces Sarai pensó en un plan. Le dijo a Abram que se casara con su sierva egipcia, Agar, para que pudieran tener un hijo a través de ella. En esa época, era común que si una mujer no podía tener hijos, diera a su sierva para que tuviera hijos en su lugar. Abram aceptó el plan de Sarai y tomó a Agar como esposa. Poco después, Agar quedó embarazada. Sin embargo, esto trajo muchos problemas. Cuando Agar supo que estaba esperando un bebé, empezó a mirar con desprecio a Sarai, y Sarai se sintió muy herida y enojada. Fue un tiempo muy difícil para todos en la casa de Abram. Sarai se quejó con Abram y él, para evitar problemas, le dijo que hiciera con Agar lo que quisiera. Entonces Sarai trató a Agar tan mal que Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial. El ángel le dijo que volviera con Sarai y le prometió que tendría un hijo al que llamaría Ismael, y que Dios lo bendeciría grandemente. Con esto, Agar regresó, y cuando nació su hijo, Abram lo llamó Ismael. Aunque Abram amaba a Ismael, la promesa de Dios aún no se había cumplido como él había imaginado. Abram siguió viviendo su vida, cuidando de Ismael y confiando en Dios. Tenía ya 99 años cuando Dios volvió a hablar con él. Esta vez, Dios le hizo una promesa aún más fuerte y especial. Le cambió el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y le dijo que sería el padre de muchas naciones. También le cambió el nombre a su esposa de Sarai a Sara, que significa princesa, y le prometió que ella tendría un hijo. Abraham estaba asombrado por las palabras de Dios, especialmente porque él y Sara eran muy viejos. ¿Cómo podría Sara a los 90 años tener un hijo? Swing, pensó Abraham, incluso riéndose en su corazón. Pero Dios le aseguró que todo era posible para él. Le dijo que el hijo de la promesa no sería Ismael, sino un hijo que nacería de Sara. Ese hijo se llamaría Isaac, y sería con él con quien Dios establecería su pacto. A pesar de sus dudas iniciales, Abraham decidió obedecer a Dios y como señal del pacto, él y todos los varones de su casa fueron circuncidados, tal como Dios había mandado. Abraham mostró nuevamente su fe al seguir las instrucciones de Dios, aunque no entendiera completamente cómo se cumplirían. Un día, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, cerca del encinar de Mamre, vio a 3 hombres acercándose. Al verlos, Abraham corrió hacia ellos y les ofreció hospitalidad. Preparó una comida deliciosa con la ayuda de Sara y los sirvientes, y mientras los visitantes comían, uno de ellos le dijo algo sorprendente. «El próximo año, por este tiempo, tu esposa Sara tendrá un hijo». Sara, que estaba dentro de la tienda escuchando, se rió para sus adentros. «¿Cómo podría yo, siendo tan vieja, tener un hijo?».
pensó. Pero el Señor, que era uno de esos 3 visitantes, sabía lo que Sara había pensado y le preguntó: ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Sara, asustada, negó haberse reído, pero el Señor le dijo: sí, te reíste. Tal como Dios había prometido, al año siguiente, Sara dio a luz a un hijo. Fue un día de gran alegría en la casa de Abraham. Sara no podía creer lo que estaba viendo. Un bebé en sus brazos. Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque tanto Abraham como Sara habían reído cuando oyeron la promesa de Dios. Pero ahora, su risa era de alegría y gratitud. Con la llegada de Isaac, la promesa de Dios finalmente se había cumplido. Abraham y Sara vieron que Dios siempre cumple sus promesas, aunque parezca imposible. Isaac creció sano y fuerte y se convirtió en la prueba viviente de que para Dios no hay nada imposible. Aunque Ismael también fue bendecido por Dios, Isaac era el hijo de la promesa, el que llevaría adelante el pacto de Dios con Abraham. Desde ese día, Abraham y Sara entendieron más que nunca que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollará. La historia de Abraham y Sara nos enseña que debemos confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen imposibles. A veces tenemos que esperar mucho tiempo para ver cómo se cumplen las promesas de Dios, y en ese tiempo podemos sentirnos impacientes o querer hacer las cosas a nuestra manera, como lo hizo Sarai con Agar. Pero Dios siempre tiene el mejor plan, y debemos confiar en Él. Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto y nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que las cosas están fuera de nuestro control. Así como Abraham y Sara confiaron en Dios, nosotros también podemos confiar en que Él hará cosas grandes en nuestra vida si ponemos nuestra fe en Él. Para Dios no hay nada imposible. Érase una vez, en una tierra lejana, vivía un hombre llamado Abraham. Él era un hombre muy sabio y fiel a Dios. Tenía un hijo llamado Isaac, a quien amaba con todo su corazón. Isaac era un hombre bueno y obediente, y ya tenía 40 años. Pero había algo que hacía a Abraham sentir una profunda preocupación. Isaac no tenía una esposa, y Abraham quería que su hijo formara una familia y fuera feliz. Además, hacía un tiempo que Sara, la madre de Isaac, había fallecido, y aunque Isaac era un hombre fuerte, aún sentía un gran vacío en su corazón por la ausencia de su madre. Todos los días, Isaac trabajaba en los campos y cuidaba de los rebaños. Aunque disfrutaba de la naturaleza y la tranquilidad de su vida, sentía que algo faltaba. No tenía a alguien con quien compartir sus días, alguien que lo acompañara y lo hiciera reír. Aunque amaba a su padre y agradecía todo lo que tenía, no podía evitar sentirse solo a veces. Cada tarde, después de trabajar, Isaac se sentaba en silencio, pensando en su madre y en cómo sería su vida si algún día encontrara a una esposa que llenara su corazón de alegría. Abraham, viendo a su hijo, sabía que el tiempo había llegado. Isaac ya no era un joven, y aunque su madre no estaba más con ellos, Abraham deseaba que su hijo tuviera a alguien que lo acompañara y lo hiciera sentir amado. Por eso, decidió tomar una decisión importante: encontrar una esposa para Isaac. No quería que Isaac se casara con cualquier persona. Quería que su esposa fuera alguien que amara a Dios y que viniera de su propia familia, alguien que entendiera las promesas que Dios le había hecho. Así que llamó a su siervo más fiel y le dio una misión especial: ir a buscar a la mujer que sería la compañera de Isaac. El siervo de Abraham aceptó la misión con mucho respeto, pero también con una gran responsabilidad. Sabía lo importante que era encontrar a la mujer correcta para Isaac, así que se preparó para el largo viaje. Tomó 10 camellos y muchos regalos y partió hacia la tierra de donde Abraham había venido, la tierra de Nahor. Mientras viajaba, el siervo no dejaba de pensar en cómo sabría quién era la mujer indicada. Por eso decidió confiar en Dios y pedirle una señal para que todo fuera claro. Después de muchos días de viaje, el siervo llegó a un pozo en las afueras de la ciudad. Era la hora en que las mujeres salían a sacar agua, y el siervo pensó que ese era el mejor momento para buscar una señal de Dios. Así que hizo una oración muy especial. Dios, si tú has preparado a la esposa para Isaac, haz que sea la mujer que me ofrezca agua a mí, y también a mis camellos. Con el corazón lleno de esperanza, el siervo esperó pacientemente a que algo sucediera. Entonces, de repente, apareció una joven llamada Rebeca. Era muy hermosa y tenía una sonrisa amable. Llevaba un cántaro para sacar agua, y el siervo la observó con atención. Cuando Rebeca terminó de llenar su cántaro, el siervo se acercó y le pidió un poco de agua para beber. Rebeca, con una gran bondad, le dio agua al siervo y sin que él le dijera nada más,
También se ofreció a sacar agua para todos los camellos. En ese momento, el siervo supo que Dios había respondido su oración. Rebeca era la mujer que Dios había escogido para Isaac. El siervo de Abraham estaba asombrado por la rapidez con la que Dios había respondido su oración. Emocionado, le dio a Rebeca algunos regalos: un anillo de oro y pulseras, como símbolo de lo especial que era. Luego le explicó por qué estaba allí. Le contó sobre su misión y cómo Dios lo había guiado hacia ella para que fuera la esposa de Isaac, el hijo de su señor Abraham. Rebeca, al escuchar esto, sintió una mezcla de sorpresa y emoción. No podía creer que todo lo que había hecho ese día, algo tan simple como ofrecer agua, la llevaría a una nueva vida tan importante. Rebeca decidió llevar al siervo a su casa para que hablara con su familia. Cuando llegaron, su hermano Labán y su padre Betuel lo recibieron. El siervo les contó toda la historia de cómo Dios había guiado sus pasos y cómo Rebeca había sido la respuesta a su oración. La familia de Rebeca se dio cuenta de que esto no era una coincidencia, sino un plan de Dios. Así que estuvieron de acuerdo en dejar que Rebeca fuera con el siervo para casarse con Isaac. Aunque sabía que dejaría a su familia y su hogar, Rebeca no tenía miedo. Confiaba en que Dios la estaba llevando hacia un futuro lleno de bendiciones. Así que al día siguiente, Rebeca se preparó para el viaje. Subió a un camello y junto al siervo de Abraham, comenzó la larga travesía hacia la tierra de Isaac. Mientras viajaba, Rebeca no podía evitar preguntarse cómo sería su futuro esposo y qué tipo de vida le esperaba. Finalmente, después de muchos días de viaje, Rebeca y el siervo llegaron a la tierra de Abraham. Isaac, que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, estaba en el campo cerca de su casa, pensando y orando. El sol estaba empezando a bajar, y todo estaba en silencio. De repente, Isaac vio a lo lejos una caravana de camellos que se acercaba. Algo en su corazón le dijo que algo especial estaba por suceder. Se levantó y caminó hacia ellos, curioso por saber quién venía. Cuando Rebeca vio a Isaac desde lejos, sintió que su corazón latía con fuerza. Preguntó al siervo: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros? El siervo le respondió: es mi señor, Isaac. Rebeca rápidamente bajó del camello y se cubrió con un velo, como era costumbre. Isaac y Rebeca se vieron por primera vez, y aunque no se conocían, había una paz y una conexión entre ellos. El siervo le contó a Isaac todo lo que había ocurrido, cómo Dios había guiado el camino, cómo Rebeca había mostrado su bondad y cómo todo esto había sido parte del plan divino. Isaac, al escuchar la historia, supo en su corazón que Rebeca era la mujer que Dios había escogido para él. En ese momento, Isaac la llevó a su casa, y en una ceremonia sencilla pero llena de significado, Rebeca se convirtió en su esposa. Desde ese día, la vida de Isaac cambió para siempre. Rebeca trajo alegría y amor a su hogar, llenando el vacío que había quedado tras la muerte de su madre, Sara. Isaac la amaba profundamente, y juntos comenzaron una nueva etapa de sus vidas, confiando en Dios en todo momento. Aunque no se conocían antes, el amor entre Isaac y Rebeca creció cada día más, porque ambos sabían que su unión no era un accidente, sino parte del hermoso plan de Dios para sus vidas. Rebeca también encontró su lugar en esta nueva tierra. Aprendió a amar a Isaac y a su familia, y juntos vivieron en paz y felicidad. Su matrimonio era fuerte porque ambos compartían la misma fe y el mismo deseo de seguir el plan que Dios tenía para ellos. La tristeza que Isaac había sentido por la muerte de su madre fue reemplazada por el amor y la compañía de Rebeca, y ambos fueron bendecidos en su nueva vida juntos. Con el paso del tiempo, Isaac y Rebeca no solo formaron una familia, sino que también se convirtieron en un ejemplo para todos a su alrededor de cómo Dios guía los corazones y los caminos de aquellos que confían en Él. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña una lección muy importante. Dios siempre tiene un plan para nosotros, incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando en nuestra vida. A veces, como Isaac, podemos sentirnos solos o tristes, pero Dios tiene preparado algo hermoso para cada uno de nosotros. Solo necesitamos confiar en Él. Y como Rebeca, debemos estar dispuestos a seguir ese plan, incluso cuando no conocemos todos los detalles. Dios conoce lo que es mejor para nosotros, y siempre responde nuestras oraciones en el momento justo. Al igual que Isaac y Rebeca, podemos confiar en que, si dejamos nuestras vidas en las manos de Dios, Él nos guiará hacia un futuro lleno de bendiciones y amor. Érase una vez en la tierra de Canaán, dos hombres que eran muy cercanos. Uno se llamaba Abram, un hombre de gran fe, y el otro era su sobrino, Lot. Ambos vivían en armonía, viajando juntos por tierras lejanas.
Abraham había sido bendecido por Dios con muchas riquezas, y tenía grandes rebaños de ovejas, cabras y mucho oro y plata. Lot también tenía muchas posesiones y una gran cantidad de animales. Ambos hombres, junto con sus familias y siervos, se trasladaban de un lugar a otro, buscando pastos para alimentar a sus animales. Cada día, Abraham y Lot cuidaban de sus grandes rebaños, mientras sus siervos trabajaban diligentemente en el campo. Sus tiendas de campaña se erguían cerca de la ciudad de Betel, en una tierra fértil, pero las cosas empezaron a ponerse difíciles. A medida que las ovejas y el ganado crecían, también lo hacía el número de problemas. Los pastores de Abraham y Lot comenzaron a pelear por los pastos y el agua, ya que la tierra no era suficiente para alimentar a todos sus animales. Además, otras personas como los cananeos y fereceos también vivían allí, lo que hacía que el espacio fuera aún más limitado. Un día, Abraham vio que la situación no podía continuar así. Quería que la paz volviera entre ellos, porque sabía lo importante que era mantener el amor y la unidad en la familia. Entonces, decidió hacer algo sabio. Se acercó a Lot y le dijo: «No debemos pelear, somos familia. Hay mucha tierra delante de nosotros. Si tú eliges ir hacia un lado, yo iré al otro. Así ambos tendremos suficiente espacio y no habrá más discusiones». Lot se detuvo a pensar en lo que su tío Abraham le había propuesto. Miró a su alrededor y vio el valle del Jordán. Era un lugar hermoso y fértil, lleno de agua, árboles verdes y campos amplios. Parecía tan hermoso como el jardín del Señor, y recordaba las tierras de Egipto, llenas de vida y prosperidad. Lot pensó que sería un buen lugar para llevar a su familia y su ganado, así que decidió ir hacia el oriente, hacia ese valle verde y lleno de promesas. Abraham, por su parte, se quedó en la tierra de Canaán, confiando en que Dios cuidaría de él y su familia. Lot se mudó a las ciudades del valle, cerca de un lugar llamado Sodoma. Sin embargo, Sodoma no era una ciudad común. Sus habitantes eran muy malvados y pecaban mucho contra el Señor. Pero Lot no se preocupó mucho por eso en ese momento. Pensó que todo estaría bien porque las tierras eran buenas y su vida sería más fácil allí. Dios, al ver que Abraham había actuado con generosidad y paz, se le apareció una vez más. Le dijo: «Abraham, mira a tu alrededor. Todo lo que ves al norte, al sur, al este y al oeste será tuyo y de tus descendientes para siempre. Tu familia será tan numerosa como el polvo de la tierra». Abraham, lleno de gratitud y fe, levantó un altar al Señor y le adoró, confiando plenamente en sus promesas. Mientras Lot vivía en Sodoma, las cosas empezaron a ponerse difíciles. Los reyes de los alrededores comenzaron una gran guerra. Los reyes de Sodoma, Gomorra y otras ciudades vecinas se enfrentaron a 4 poderosos reyes, liderados por Kedorlaomer. Fue una batalla feroz en el valle de Sidín, donde algunos de los soldados de Sodoma cayeron en pozos de brea mientras trataban de escapar. Finalmente, los reyes que luchaban contra Sodoma y Gomorra ganaron la batalla y se llevaron todo lo que encontraron. Lot, que vivía cerca de Sodoma, también fue capturado junto con toda su familia y sus pertenencias. Los enemigos se lo llevaron como prisionero, y todo lo que Lot había acumulado fue robado. Fue un momento muy triste para él y su familia. Lot seguramente se preguntaba si alguna vez volvería a ser libre o si vería a su tío Abraham de nuevo. Estaba lejos de su hogar y de todo lo que conocía, atrapado por enemigos. Sin embargo, un mensajero escapó y corrió a contarle a Abraham lo que había sucedido. Le explicó que Lot había sido capturado y que los enemigos se habían llevado todo. Al escuchar esto, Abraham no dudó ni un momento. A pesar de que ya era un hombre mayor, reunió a 318 hombres valientes que vivían con él, y juntos salieron rápidamente al rescate de Lot, confiando en que Dios les ayudaría. Abraham y sus hombres viajaron durante mucho tiempo, siguiendo las huellas de los enemigos hasta llegar al norte, cerca de la ciudad de Dan. A pesar del peligro, Abraham estaba decidido a rescatar a su sobrino. Al llegar la noche, Abraham ideó un plan muy astuto. Dividió a sus hombres en grupos y atacaron por sorpresa a los enemigos mientras dormían. Fue una batalla difícil, pero con la ayuda de Dios, Abraham y sus hombres derrotaron a los poderosos reyes. Después de la victoria, Abraham no solo rescató a Lot, sino que también recuperó todas las pertenencias robadas y liberó a las mujeres y a los demás prisioneros que habían sido capturados. Lot, sorprendido y agradecido, seguramente se sintió aliviado de ver a su tío nuevamente. Abraham había mostrado un gran valor y amor al arriesgar su vida para salvarlo. Los enemigos fueron vencidos y huyeron hasta un lugar llamado Jobá, cerca de Damasco, muy lejos de Canaán.
Con Lot a salvo y todos los bienes recuperados, Abraham comenzó su viaje de regreso. Había demostrado que con la ayuda de Dios nada es imposible. Fue un momento de gran alegría para Abraham, Lot y todos los que habían sido rescatados. Cuando Abraham regresaba, el rey de Sodoma salió a su encuentro para agradecerle por rescatar a su gente y sus posesiones. También apareció otro hombre, muy especial, llamado Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec no solo era un rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo. Trajo pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito seas, Abraham, por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Abraham, agradecido por las bendiciones y la victoria, decidió darle a Melquisedec 1/10 parte de todo lo que había recuperado en la batalla. Pero cuando el rey de Sodoma le ofreció quedarse con las riquezas recuperadas, Abraham se negó. Le dijo: No tomaré nada, ni siquiera un hilo de una sandalia, para que no puedas decir que me has hecho rico. Solo los hombres que vinieron conmigo tomarán su parte. Abraham confiaba en que Dios sería quien lo bendeciría, no los tesoros de un rey. Desde ese día, Abraham fue conocido no solo como un hombre rico, sino como un hombre fiel a Dios, que confiaba en su plan y sus promesas. La historia de Abraham y Lot nos enseña que siempre debemos buscar la paz y confiar en Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Abraham pudo haber peleado por las mejores tierras, pero decidió actuar con generosidad y amor hacia su sobrino. Y cuando Lot estuvo en problemas, Abraham no dudó en ayudarlo, mostrando valentía y un corazón lleno de fe. Dios siempre cuida de aquellos que confían en Él, como lo hizo con Abraham. Nosotros también podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos guiará, así como lo hizo con Abraham y su familia. Y cuando ayudamos a otros, Dios nos bendice de maneras que nunca imaginamos. Había una vez un hombre llamado Lot que vivía en una ciudad llamada Sodoma. Lot era un buen hombre, muy justo, y siempre trataba de hacer lo correcto, tal como su tío Abraham le había enseñado. Dios amaba a Lot porque era un hombre fiel y obediente. Pero Sodoma, la ciudad donde Lot vivía, no era buena. La gente allí hacía muchas cosas malas y no querían escuchar a Dios. La ciudad estaba llena de maldad, y eso entristecía a Dios. Todos los días, Lot vivía en medio de esa ciudad, viendo cómo la gente trataba mal a los demás. Se mentían entre ellos y hacían cosas que no agradaban a Dios. Aunque Lot trataba de vivir de manera correcta, él sabía que la gente a su alrededor no respetaba a Dios. A veces Lot se sentía solo, porque muy pocas personas querían ser justas como él. Pero aún así, Lot seguía confiando en Dios y cuidaba a su familia. Un día, Dios decidió que ya no podía permitir más maldad en Sodoma y Gomorra, otra ciudad cercana que también era muy mala. Dios le contó a Abraham que iba a destruir esas ciudades por todo el mal que hacían. Abraham, que amaba a su sobrino Lot, le pidió a Dios que lo salvara a él y a su familia, porque eran personas justas. Una tarde llegaron 2 ángeles a Sodoma, enviados por Dios para advertirle a Lot y salvarlo antes de que las ciudades fueran destruidas. Los ángeles llegaron a la puerta de la ciudad, y Lot, al verlos, corrió hacia ellos. Él sabía que estos no eran hombres comunes, eran mensajeros de Dios. Con mucha amabilidad, Lot los invitó a quedarse en su casa. Los ángeles aceptaron, y Lot preparó una gran cena para ellos. Esa misma noche, mientras los ángeles estaban en casa de Lot, sucedió algo terrible. Los hombres malvados de la ciudad se reunieron alrededor de la casa de Lot y comenzaron a gritar. Querían hacerles daño a los ángeles. Lot salió para intentar calmarlos, pero ellos no escuchaban. Los ángeles, viendo lo peligrosos que eran, hicieron algo sorprendente. Cegaron a los hombres malvados para que no pudieran ver la puerta de la casa. Entonces le dijeron a Lot: «Tienes que irte de aquí con tu familia. Dios va a destruir esta ciudad por toda su maldad». Lot, al escuchar la advertencia de los ángeles, se llenó de preocupación. Tenía que salvar a su familia lo más rápido posible. Los ángeles le dijeron que tomara a su esposa, a sus 2 hijas, y que huyera inmediatamente de la ciudad sin mirar atrás. «No te detengas», le dijeron, «porque Dios va a hacer que llueva fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra». Lot corrió hacia sus yernos que estaban comprometidos con sus hijas para avisarles del peligro, pero ellos no le creyeron. Pensaron que era una broma. Al ver que no podían convencerlos, Lot tomó a su esposa y a sus hijas, y guiados por los ángeles, comenzaron a salir de la ciudad. Era difícil para Lot dejar todo lo que conocía atrás, pero sabía que Dios estaba salvando su vida. Los ángeles les dijeron que huyeran a un lugar seguro, a las montañas, y que bajo ninguna circunstancia miraran atrás. El juicio de Dios estaba por llegar. Mientras Lot y su familia corrían para salvarse, algo increíble sucedió. Dios hizo que lloviera fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todo comenzó a quemarse y a destruirse.
Lot y sus hijas corrían tan rápido como podían, sus corazones latiendo fuerte al ver cómo el cielo se iluminaba con el fuego que caía sobre la ciudad. Sabían que no podían mirar atrás, porque Dios les había dado esa instrucción muy clara. Pero en ese momento, la esposa de Lot hizo algo terrible. Aunque los ángeles habían dicho que no miraran atrás, ella no pudo resistir la tentación de ver lo que estaba sucediendo. Se dio la vuelta y en un instante quedó convertida en una estatua de sal. Lot y sus hijas no podían detenerse. Aunque estaban tristes por lo que había pasado, sabían que tenían que seguir adelante para salvar sus vidas. Finalmente, Lot y sus hijas llegaron a un lugar seguro en las montañas. Desde allí podían ver a lo lejos el humo que se levantaba de las ciudades destruidas. Estaban a salvo, pero muy tristes por todo lo que había sucedido. Habían perdido a su madre y todo lo que conocían, pero Lot sabía que Dios había sido justo. Él los había salvado porque eran personas que trataban de vivir de acuerdo con lo que Dios quería. Desde ese día, Lot y sus hijas vivieron lejos de la maldad de Sodoma y Gomorra, sabiendo que Dios siempre protege a los que confían en Él. Aprendieron la importancia de obedecer a Dios, incluso cuando era difícil o cuando no entendían completamente sus instrucciones. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra nos enseña que debemos confiar en Dios y seguir sus instrucciones, porque Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, como la esposa de Lot, podemos sentir curiosidad o querer hacer lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Pero cuando obedecemos a Dios, Él nos cuida y nos protege del peligro. La lección para todos nosotros es que debemos ser como Lot y confiar en que Dios nos guiará por el camino correcto, aunque a veces ese camino sea difícil.